de poderes que nos incumbe el día de mañana. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Vienen unas 7 delegaciones presidenciales y son más de 100 delegaciones internacionales que vienen a acompañar a nuestro país en el traspaso de poder. La primera vez que el PAC le traspasa al PAC. Sí, hay varios elementos interesantes. A veces se inflan las estadísticas porque hay muchas delegaciones que no vienen, ya están acá. Aquí. Son encabezadas por los embajadores. Entonces, bueno, dicen más de 100, pero en el fondo es mucho menos los visitantes distinguidos que llegan. Por lo general, para eso están los embajadores, salvo que Costa Rica tenga muy buena relación con algún país, y entonces, bueno, se dejan llegar entonces los cancilleres o los jefes de Estado, primeros ministros. Pero en todo caso es una fecha de celebración cívica, política, en el marco de América Latina, en la región centroamericana, y además contrastando, porque estamos en un año de elecciones. Hay elecciones en Venezuela, el 20, elecciones muy complejas, muy complicadas, muy criticadas. Hay elecciones en México también, y está la campaña en la recta final. Y hay una crisis en Nicaragua tremenda, así que el traspaso de poderes en Costa Rica, digamos que es un elemento de buena noticia democrática, además de que efectivamente es un gobierno que, aunque se inicia, yo diría empieza con el 5º año, porque es del mismo partido, pero en situaciones totalmente diferentes a la de Luis Guillermo. Y bueno, y efectivamente concluyo con la Plaza de la Democracia, que es la primera vez que se utiliza. El presidente electo, don Carlos, dice que una de las razones es que ahí se gasta menos dinero que en el Estadio Nacional, pero en todo caso es mucho más simbólico realizarlo ahí. ¿Un nivel histórico más importante? Bueno, es que hay dos coyunturas importantes. En primer lugar es el Museo Nacional, que antes era el principal cuartel militar, digo antes de que se aboliera el ejército en 1900 con el masazo de don Pepe, justamente en una pared muy cercana a donde está la Plaza de la Democracia. Eso fue en el año 48, y después la abolición del ejército propiamente de nuestra Constitución en el año 49. Entonces es muy simbólico estos dos elementos, y bueno, la Guerra Civil del 48 da inicio también a la que se llama la Segunda República, un nuevo periodo democrático, aunque hubo sangre, hubo confrontación, hubo persecuciones descaradas en lo que fue el final de la Guerra Civil de 1948, pero bueno, digamos, gracias a la iniciativa de don Oscar, en el primer gobierno de él decidió construir ahí esa plaza en el costado oeste del Museo Nacional, y la denominó Plaza de la Democracia. Yo recuerdo, invitó a muchos expresidentes. Felipe González era el presidente del gobierno español, y bueno, y hay una gran cumbre a favor de la democracia. Hoy en día yo diría que la democracia un poquito ha venido a menos, estamos en crisis en el planeta de otro tipo de naturaleza, pero Costa Rica sigue poniendo mucha intensidad en la importancia que tiene que ver la democracia junto con los derechos humanos y la abolición del ejército, que son los elementos principales de nuestra historia. Don Francisco, también hay otros elementos interesantes en este traspaso que quizás en otros no se habían dado, como bueno, lo que ahora veíamos en la noticia, que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, llegue en bicicleta en compañía de otros integrantes, también que el presidente electo, Carlos Alvarado, llegue en autobús. Son elementos que podrían visualizar algo diferente en este gobierno. Yo diría que son casi como fotografías que pudieran significar elementos de cambio, pero a mí me parece que no es tampoco tremendamente simbólico el que el presidente llegue en autobús. Me parece que más de una elección es porque ahí se van a más fácil meter a toda la gente del gabinete, que seguro se va a reunir toda en el Museo de Arte Costarricense. Y no sabía que la presidenta de la Asamblea Legislativa, una mujer joven, iba a llegar en bicicleta, pero ese es su deporte principal, y estamos en momentos donde, bueno, hay que cuidar el medio ambiente. Así que puede ser un elemento simbólico interesante. Don Francisco, pero sí hay algo importante, y es que
mañana se va a juramentar a un gabinete incompleto, por decirlo así. No sabemos quiénes van a ser los viceministros de ninguno de los ministerios, y faltan algunas presidencias ejecutivas también por nombrar. Sí, es correcto. A mí me sorprende un poco eso, porque eso se lo habían criticado al presidente saliente, a don Guillermo, que inclusive nombró a bastantes de sus viceministros después que asumió el poder. Pareciera que Carlos, en lugar de haber hecho una diferencia, no logró completar la planilla de las jefaturas institucionales en el país, pero yo diría que también es comprensible, porque don Carlos, el nuevo presidente, a partir de mañana, bueno, le toca un elemento adicional, y es que tuvo que negociar la composición del gabinete con otros líderes de otros partidos políticos. Y bueno, eso después de la segunda ronda, apenas con 4 semanas y media de tiempo, y entonces me parece que no es un elemento tampoco fundamental, pero es simbólico. Él debería haber procurado iniciar gobierno con la totalidad de las personas que le aceptaban, porque tengo entendido que bastantes personas no aceptaron las invitaciones que don Carlos hizo inicialmente, entonces tuvieron que recurrir a otros ciudadanos. Pero yo quiero hacer un recordatorio que había omitido en la primera parte de la pregunta. En realidad la Plaza de la Democracia no se denomina como tal por las razones únicamente que yo expliqué, sino porque en 1887, si mi memoria no me equivoca, los alumnos del Liceo de Costa Rica y una gran cantidad de personas recuperaron la democracia después de un golpe de Estado, un golpe militar. Y ahí hubo represión, y ahí hubo violencia. Entonces, en términos político-electorales, se considera que esa fecha es el inicio de una verdadera, o el inicio de lo que es el paso que todavía estamos transitando de la democracia. Antes lo que teníamos era una república. Por eso es que ahora, cuando estamos de cara a cumplir los 200 años de nuestra democracia, yo siempre que puedo hago una diferencia. Estamos cumpliendo 200 años de nuestra república. De democracia es mucho más corta, y aunque seguimos empoderando ahora a las mujeres. Y yo quiero recordar que, por ejemplo, la Constitución de 1949 fue integrada solo por varones. Eran hombres los diputados, las mujeres no tenían derecho al voto. En cambio, bueno, esa Constitución le dio el derecho a la mujer, y la mujer hoy no solo está plenamente participando, sino que tengo entendido que inclusive son mayoría en el gabinete entrante. Don Francisco, volviendo al tema que estábamos mencionando antes, el tema de que aún no hay un gabinete totalmente conformado, ¿podría achacarse entonces por la propuesta de Carlos Alvarado de un gobierno de unidad? Sí, yo ensayaría como una hipótesis de trabajo que eso le ha complicado a don Carlos, la elección, sobre todo los viceministros. Hay que recordar que don Carlos, en el último anuncio de nombramientos, él dijo que no mencionaba a los viceministros porque la lógica de nombramiento él quería que se fuera diferente. ¿En qué consistía esa diferencia? En que él iba a tomar la opinión de las personas que él ya había designado ministros para terminar de conformar un equipo de gobierno, digamos, en cada ministerio. Probablemente eso es lo que ha atrasado un poco la obtención de esos nombramientos, pero también a lo mejor estira y encoge. Porque lo que me dio la impresión, el presidente no dijo que los ministros iban a nombrar a sus vicepresidentes, dijo que iba a procurar nombrarlos en conjunto. Eso significa que, bueno, por ejemplo, el ministro de la presidencia probablemente va a querer tener allí a un viceministro o una viceministra de su partido, y el presidente debe tener, con todo derecho también, el deseo de que haya una persona más cercana a su corriente o movimiento político, que es el PAC. Así que todos los elementos están ahí presentes, y bueno, si ya no lo hizo hoy, yo tenía un poco la idea de que hoy iba a anunciar más nombramientos, y no lo hizo hoy, yo supongo que mañana hará algún anuncio de nuevos puestos, y no me extrañaría que queden algunos pendientes para la primera semana, los primeros 15 días. Hemos visto tanto a don Carlos como a don Rodolfo en actividades, como a don Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia
nombrado, y los hemos visto muy activos en reuniones políticas. Don Rodolfo publicaba en redes sociales foto con la exmandataria Chinchilla, hoy se reúnen con Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, están muy activos, y don Rodolfo dice, mi estilo va a ser un estilo muy presencial, con la negociación y el trabajo con líderes y lideresas de las otras agrupaciones políticas. Bueno, no es solo el estilo de don Rodolfo, es la obligación de don Rodolfo, sobre todo después de un ministro, el saliente, el señor Alfaro, que mantuvo, yo diría, un perfil bajo, no solo en la comunicación, medios de comunicación, sino también en sus conexiones, por ejemplo, con las bancadas de la Asamblea Legislativa, y era un viceministro del gobierno saliente el que se encargaba, y eso no le gustaba a los diputados y a las diputadas, porque ellos se consideran que son de nivel de ministro o de ministra y no de subalternos. Pero además don Rodolfo la tiene compleja, también él se está inaugurando en una nueva época política en Costa Rica. No se ha producido un gobierno de esa naturaleza, yo diría, no puedo hacer memoria exacta, pero creo que nunca en la historia de este país. Y este gobierno es interesante porque al final de cuentas, aunque el presidente electo lo que anunció era un gobierno multipartidista, en el fondo eso no lo logró, porque hubo partidos políticos que no estuvieron de acuerdo. E inclusive el mismo Rodolfo Pisa no tiene la unanimidad de su partido, el PUS, para integrarlo. Entonces yo diría que más que un gabinete multipartidista, es un gabinete con personas que pertenecen a diversos partidos políticos, pero que no necesariamente detrás de ellos está el apoyo unánime de esos partidos políticos, con lo cual podría complicarse la vida a don Rodolfo. Don Francisco, disculpe, le decimos a nuestra audiencia, tenemos la pantalla dividida en este momento, porque en base 2, en el aeropuerto Juan Santamaría, está llegando en este momento la delegación presidencial del Estado Pluricultural de Bolivia. Don Evo Morales viene a participar de el traspaso de poderes, es uno de los presidentes de las delegaciones presidenciales que vienen al país. Ahora hablaba usted de la cercanía. Costa Rica, o habrá alguna vivencia en las cancillerías que no está saliendo mucho en la palestra pública, pero históricamente no somos un país muy cercano a Bolivia. No, pero yo analizo la presencia del presidente boliviano más bien en función de una representación del ALCA, de la Alianza Bolivariana de Países, que no viene ningún otro presidente de ese sector y que está en crisis hoy en día con la salida del Mercosur, de varios de los países del Cono Sur, que eran socios fundamentales de esta experiencia, la época de don Hugo Chávez. Así que yo lo veo con una representación en esa línea, más allá de que, bueno, en varias ocasiones el presidente boliviano le ha echado piropos a la democracia costarricense, pero yo creo que trasciende el tema de su presencia, y a mí me agrada mucho porque, bueno, como el mismo nombre en la nueva constitución de Bolivia se cambió, es un estado como Costa Rica, pluricultural, con, por supuesto, una población mayoritaria indígena que en Costa Rica no tiene esa presencia, pero sí la tiene en países como Guatemala. Don Francisco, con respecto a los presidentes que nos acompañan ya para el traspaso de poderes, ¿podría esto interpretarse como una apertura al diálogo, una apertura a generar como buenas relaciones? No, obviamente todos los presidentes, primeros ministros que vienen o cancilleres vienen con esa idea. Lo que pasa es que la democracia costarricense no está en crisis, entonces políticamente en estos momentos no estamos jugando en el espacio de una gran cantidad de crisis que existen en la esfera internacional. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Hace 3 días en La Nación, el periódico entrevista al canciller de Costa Rica, el señor González, y en esa entrevista el señor González habla muy mal de la Organización de Estados Americanos y que por esa vía la OEA como que no puede resolver prácticamente ningún problema en América Latina. Obviamente está detrás el tema de Venezuela, y sin embargo hoy el vicepresidente de los Estados Unidos visita la OEA, da un discurso de fondo y le pide a la OEA que suspenda a Venezuela aplicando la Carta Democrática.
Y entonces, bueno, yo digo, o el canciller estaba absolutamente desinformado de esta realidad, o su embajador no lo tuvo al tanto, o es una contradicción interesante al final de su salida. Bueno, todo eso es la velocidad del cambio que hoy en día es vertiginoso. Pero mañana vamos a tener una bonita ceremonia. Carlos, el señor presidente, va a tener probablemente un discurso de fondo. Vamos a ver, porque todo el mundo va a estar comparando los discursos de Luis Guillermo y los discursos de Carlos, hasta dónde don Carlos se compromete a evitar errores de un nuevo gobierno. Inclusive yo he oído entre colegas analistas políticos, unos dicen que don Carlos está inaugurando una nueva presidencia, otros dicen que no, que es el 5º año después de 4 años del mismo partido. Bueno, hay que esperarse más tiempo para ver si la cosecha es diferente. Pero en todo caso no hay la menor duda, porque mañana inauguramos otro elemento fundamental. Un presidente muy joven, un gabinete casi con más mujeres que hombres y una presidenta en la Asamblea Legislativa que representa, de los 5 miembros de la directiva, 4 son mujeres. Todo esto tiene que ver con cambios de democracia y madurez de nuestra democracia. Don Francisco, es que el presidente electo tiene retos bastante marcados. Uno es el tema del déficit fiscal, que lo han catalogado, ¿verdad?, como la crisis de los últimos años, o la mayor crisis de los últimos años. Y aparte de eso, el tema que usted ahora mencionaba de poder generar negociación con un gabinete que está conformado por diferentes partidos políticos y que tienen diferentes intereses, o figuras de partidos políticos que tienen también intereses de sus propios partidos. Sí, bueno, el tema fiscal no es un tema solo del Poder Ejecutivo, es un tema esencialmente ahora depositado en las manos y la responsabilidad de los diputados y las diputadas, igual que se intentó en la asamblea que acaba de concluir, que aprobaran por lo menos en primer debate este paquete tributario. Así que es una responsabilidad efectivamente compartida. Yo creo, y lo dijo don Carlos con toda claridad cuando anunció que él iba a tratar de construir un gabinete multipartidista, que lo que estaba haciendo una invitación para lograr un diálogo constructivo desde el Poder Ejecutivo que repercutiera también no solo en función del paquete fiscal, sino de un conjunto de normas y de leyes que el nuevo Ejecutivo tiene interés, pero que además es de interés nacional. Bueno, no estoy muy claro cuánto de eso funcionó, les voy a dar un ejemplo también de la prensa de ayer y de hoy. Don Rodolfo Pisa expresa que no estuvo de acuerdo en incluir un párrafo que solicitaba la nueva ministra de la Comisión de la Mujer, doña Patricia Mora, y como no se pusieron de acuerdo, entonces no se mencionó. Bueno, ya antes de haber asumido ya hay discusión, que es muy normal en democracia. Bueno, probablemente esto se va a reproducir en la Asamblea Legislativa. Pensemos que hay 2 fuerzas políticas que por sí mismas, por el número de votos que tienen, Liberación Nacional tiene 17 votos y Restauración Nacional tiene 14. Sumando esto da una mayoría simple de votos en la Asamblea Legislativa. Esos 2 partidos tienen una importancia estratégica fundamental, porque si ellos se ponen de acuerdo, ellos hacen lo que quieren en materia de aprobación de leyes, salvo en proyectos que se necesite una mayoría calificada o 2/3 partes, como podría ser reformas constitucionales. Entonces el panorama servido sobre la mesa de un nuevo Poder Ejecutivo y una nueva Asamblea Legislativa es complejo. Y aquí, como usted lo mencionaba hace un momento, bueno, los líderes que tengan a cargo esa capacidad de dialogar y sobre todo de llegar a acuerdos son fundamentales. Y bueno, y ojalá funcione esta nueva fórmula. De lo contrario, nuestra democracia se va a sentir un poco desinflada o el presidente va a tener que cambiar a algunos de estas personas que hoy en día van a intentar ser exitosas en esa negociación. Pues yo quería ser, no sé, como fiel a la verdad, digamos, porque el gobierno de Luis Guillermo Solís también se conforma, no en la forma en la que lo hace Carlos Alvarado, pero también se conforma a partir de representantes de otras agrupaciones políticas. No sé, las vicepresidencias de don Luis Guillermo son claramente de riñón social cristiano, ambas apartadas del partido, pero social cristianas al fin y al cabo. Recuerdo la ministra de Ciencia y Tecnología nombrada, la primera, la que salió tras el fallido plan
de la ley de radio y televisión provenía de las bases del movimiento libertario, Marcelo Jenkins, que la sustituye militante liberacionista y así, ¿verdad? Hay varios ejemplos dentro de la administración Solís Rivera de personas militantes también de partidos políticos que no era el PAC. Lo que pasa es que don Luis Guillermo nunca explicó, como lo ha hecho don Carlos, porque las circunstancias políticas eran diferentes. El mismo canciller actual, el señor González, se supone que era una persona militante del Partido Unidad Social Cristiano. Pero yo tengo la impresión de que ahí funcionaron más, digamos, relaciones humanas y personales para incorporar a algunos de esos sectores. La misma actual vicepresidenta que hoy concluye, ella no llegó ahí representando al PUS, sino a un grupo de gente del PUS. Y al final de cuentas ella acumuló mucho poder porque logró, gracias a su nombramiento como vicepresidenta, bueno, ocupar algunos otros espacios. Pero, digamos, la operación política, con la claridad que lo está mencionando don Carlos, y sobre todo por el resultado electoral de la primera y la segunda ronda, don Carlos no tiene más remedio que hacer lo que está haciendo. Digamos, como un mensaje de resumen a las personas que nos están escuchando, el pueblo de Costa Rica tomó una definición y una determinación en la primera ronda y en la segunda ronda. Estableció de facto un sistema parlamentario. Aunque en Costa Rica el modelo institucional de nuestra Constitución determina que aquí lo que hay es un modelo presidencialista de gobierno, bueno, la realidad es que eso no está funcionando. Creo que Carlos lo interpretó muy bien y entonces, bueno, ahora estamos en un laboratorio de la política. Ojalá le funcione. Don Francisco, ya nada más para finalizar, porque se nos va el tiempo, ¿podría costarle en tema de imagen al presidente Carlos Alvarado? Vimos que la semana anterior ya anunció algunos de los puestos y que algunos de ellos quedan o le dan seguimiento, tal es el caso como de la presidencia ejecutiva de la AIA, que es doña Yamileda Astorga, que aún queda en el puesto por estos 4 años y que él había mencionado que todos los puestos iban a ser renovados. Ahora cambia un poco el discurso y dice que va a mantener a unos pocos y menciona en este caso, digamos, por ejemplo, la presidencia de la AIA. ¿Podría esto repercutir en la imagen del presidente? Bueno, le diría que depende de la eficacia de estos funcionarios, la eficacia en el trabajo que hagan en cada una de estas instituciones, pero sí quiero hacer notar que lo que usted está señalando está sobre todo en función de algunas pocas presidencias ejecutivas. En lo que es el gabinete, en realidad a nivel de ministros, pudiera tener algún elemento de presencia en los viceministros, pero a nivel de ministros él realmente renovó esa totalidad. Solo doña Silvi se quedó. Y estoy seguro que hay varios ministros o ministras o viceministros y viceministras del actual gobierno que están decepcionados porque querían o habían creído que probablemente iba a haber un gabinete de continuidad. Bueno, yo no creo, por lo menos el gabinete no, y algunos funcionarios, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros, bueno, acueductos y alcantarillados, sí se mantienen, pero vea usted que en el ICE, donde se ha comentado y hay denuncias de los sectores sindicales, etcétera, que ahí había que nombrar a una persona sana que renovara, porque allí había elementos de corrupción y hay denuncias, etcétera. Bueno, nombró no solo a una persona que, aunque pertenece al ICE, porque es funcionaria del ICE, la viceministra de Energía de don Luis Guillermo, bueno, ahora tiene una gran responsabilidad, pero además es joven, es una mujer. Así que ahí no diría yo que hay continuidad. Pero tampoco está planteado de parte de don Carlos una ruptura, ¿verdad? Y esto es parte de lo que veremos. Si este acomodo de fichas de ajedrez dentro de una lógica que no es la continuidad plena, pero tampoco la crítica completa a la administración saliente, le produce buenos réditos. Podría ser, como usted me lo plantea en su pregunta, que al cabo de un año esté en una crisis y podría ser que le resulte. Vamos a ver, no tenemos una bolita de cristal. Perfecto, muchísimas gracias a don Francisco Barahona por acompañarnos en esta noche. Las delegaciones de países como México, Estados Unidos y Colombia